Estamos en la sede de SUTEBA. Hoy acá el gremio docente va a recibir la visita de Hugo Yasky, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Argentinos, en el marco de la campaña política de las elecciones PASO de este agosto. Hugo Yasky, buen día. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá y bueno, y recibirlos también a ustedes. En un día, me decía Germán, desde que están en los estudios, en un día muy especial, ¿no? Tuvo un plenario de la CGT donde no quedó conforme a mucho, donde se pedía un paro y esto no se ha aprobado. Sí, la CGT creo que hoy tuvo un plenario que, como se vio, fue tenso. Ahí se está expresando un reclamo muy fuerte para que la CGT adopte una actitud menos pasiva frente al gobierno, y creo que sería importante que este plenario sea un punto de inflexión. Ojalá la movilización que se convocó para el día 22 pueda ser una movilización que se convoque en forma conjunta desde todas las centrales y sea el primer paso, sea el inicio de un plan de acción que logre plantearle al gobierno la necesidad de una agenda social, la necesidad de resolver problemas gravísimos y acuciantes que tienen que ver con la situación de los asalariados y de los despedidos. Y bueno, estamos atentos a que en la semana próxima, quizás, hoy hablé con Pablo Micheli de la otra CTA, podamos concretar una reunión, las tres centrales. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la clase trabajadora hoy? ¿Dónde está el foco puesto? ¿Dónde están los problemas más graves que hay ahora en este momento? Y nosotros tenemos un agravamiento de la crisis con despidos de trabajadores del sector formal, una situación aún más grave con los de la actividad informal. El mundo laboral se divide casi la mitad entre trabajadores formales con convenio y la otra mitad informales. Acá es donde más se está sufriendo el despido, la insuficiencia de los saberes y básicamente toda la problemática que tiene que ver con la caída del consumo alimentario, la pobreza, la desnutrición de los chicos y la falta de perspectiva para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que hasta hace poco podían con su salario destinar parte del mismo para arreglar algo en la casa o para pensar en reponer vestimenta o para pensar en las vacaciones, y ahora hoy nos decían un alquiler acá sale 5.000 pesos, la boleta del gas son otros 5.000 pesos y un salario docente son 10.000 pesos, así que con esa cuenta ya estamos viendo la gravedad del problema, sabiendo además que los docentes dentro de la pirámide salarial están de la mitad un poquito para arriba. ¿Qué es lo que piensa la CTA en relación a lo que se habla de lo que va a pasar en el futuro con la situación del trabajo en la Argentina, las reformas que se están diciendo que se van a imponer y a la hora de lo que está pasando, lo que pasó en Brasil hace muy poco, ¿no? Usted sabe que lo que pasa en Brasil termina por pasar acá en Argentina siempre, ¿no? Sí, ayer justamente estuvimos en Porto Alegre, en Brasil, en una reunión con la central sindical de los trabajadores de Brasil, y cuando uno escucha pormenorizadamente qué consiste la reforma laboral, a uno le corre un escalofrío por la espalda, porque en Brasil prácticamente se eliminaron todos los derechos que se habían ido acumulando desde el año 1940 en adelante. Para poner un ejemplo, se genera una figura que es el trabajo con intermitencias, que es que un trabajador de una determinada empresa va a trabajar 2 días, un día, después a las 2 semanas puede ser vuelto a llamar para trabajar, de pronto va a tener un periodo de trabajo continuo y se elimina de esa manera también el derecho a la indemnización, el derecho a la hora de almuerzo, las vacaciones y el aguinaldo corren la misma suerte, una precarización absoluta. Se introduce, este es un tema para los docentes también, ellos le llaman el profesor Uber. Nosotros antes hablábamos del profesor taxi porque giraba en todas las escuelas. Bueno, el Uber ahora es un profesor al que se lo llama para trabajar por horas o por días. De pronto una agencia de trabajo
contrata a un profesor para una escuela pública. Es decir, se ha introducido también la flexibilización laboral con esta ley en el sector público, con lo cual se deja sin efecto la estabilidad del docente o del empleado público y se avanza con formas absolutamente precarias, como es la posibilidad de contratar por días, por semanas, por mes. ¿Hay alguna posibilidad que esto pase en la Argentina? Yo creo que si el gobierno intenta avanzar con una reforma laboral de estas características, ustedes saben que ayer, por ejemplo, cuando el ministro Duhovne recibió a la representante de la OCDE, esta manifestó en la conferencia de prensa que una de las asignaturas pendientes es la reforma laboral en la Argentina. El ministro Duhovne no dijo nada, con lo cual el que calla otorga. Si el gobierno pensara avanzar en una reforma laboral como la que se acaba de realizar en Brasil, que es lo que piden los grupos empresarios, dicen ahora tenemos que estar en condiciones de competir con Brasil, enfrentaría, no me cabe ninguna duda, una lucha denodada de los sectores sindicales, tanto de las dos CTA como entiendo también de la CGT, porque más allá de lo que puedan pensar algunos miembros de la conducción de la central, está claro que los trabajadores de la Argentina no van a resignar así como así el acumulado de más de 60 años de derecho. ¿Un eventual triunfo de Unidad Ciudadana en estas elecciones vendría a contribuir para impedir todo este tipo de cosas? Creo que sí, porque el gobierno cifra toda su expectativa en demostrarle a los acreedores externos, a los inversores que son como fantasmas que siempre sobrevuelan la Argentina pero que nunca se concretan ni aparecen, y a los grupos de poder local les ha prometido profundizar el ajuste, les ha prometido avanzar con la reforma laboral, les ha prometido que va a disciplinar las demandas de los trabajadores. Por eso estos episodios de represión que son como grajeas que están mostrando antes de las elecciones, y creo que una derrota electoral del oficialismo, y la única fuerza que puede garantizar una derrota del oficialismo es Unión Ciudadana, sería un primer paso para empezar a desandar el camino del hambre, la exclusión y la pérdida de derechos que estamos sufriendo. Gracias, Hugo. Gracias a usted.